Bienvenidos a una nueva emisión de Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainún, Extensión Bogotá. Hoy continuaremos con nuestro especial acerca de la violencia de género y el feminicidio en Colombia. En el año 2014, Medicina Legal realizó cerca de 40.000 exámenes médicos legales a mujeres por violencia de pareja. En el mismo año, al menos una mujer fue agredida por su pareja cada 14 minutos. En Colombia, tristemente, según Medicina Legal, el 65% de los casos de violencia intrafamiliar se dan entre parejas, con una edad promedio de 30 años. Teniendo en cuenta que la violencia en pareja es, según Medicina Legal, un evento de tipo impulsivo, se realiza principalmente con elementos contundentes y cortocontundentes. Las excusas que usan los victimarios para justificar los golpes a su pareja son intolerancia, en un 29% de los casos, en el 18% celos, en el 17% consumo de alcohol y en el 16% las razones fueron económicas. Sin embargo, en estos reportes no se incluyen el maltrato psicológico y tampoco las agresiones que no dejan muestras físicas, los empujones, un puño, los apretones y hasta las cachetadas. En menos de un mes, entre marzo y abril de 2015, se conocieron 5 casos de feminicidio. En Villavicencio, Meta, Ángela Johanna Rodríguez Sánchez, de 29 años, murió luego de que su exnovio prendió fuego al carro en el que se encontraban. Lady Sofía Melo Aragón, de 24 años, fue estrangulada el 8 de abril en San Juan Nepomuceno, Bolívar, al parecer por su pareja sentimental, quien quedó libre por falta de pruebas. Mildred Rodríguez, de 32 años, fue asesinada por su pareja con arma blanca en el baño de su casa en Soledad, Atlántico. El agresor tenía 2 denuncias por inasistencia alimentaria y una por violencia intrafamiliar. Lorena Girlesa Viera, de 23 años y en estado de embarazo, fue baleada en el municipio de Bello, Antioquia, y se desconoce quién fue su agresor. Y Ana Mercedes Ortega, de 28 años, fue víctima de violencia sexual y asesinada a golpes en Mocoa, Putumayo. Debido a la denuncia de un vecino de la víctima, se identificaron y capturaron 2 posibles victimarios, quienes fueron liberados por falta de pruebas. Según cifras oficiales, en Colombia cada 3 días muere una mujer a manos del hombre con quien compartía o había compartido su vida, lo que demuestra que es necesario y urgente prevenir y erradicar este tipo de violencia. En muchos de los casos, la mujer víctima de violencia intrafamiliar es consciente del riesgo que tiene al convivir con su victimario. Sin embargo, múltiples circunstancias hacen que ella siga con el hombre que la amenaza. En diversas situaciones existen un tipo de presión social y cultural por no abandonarlo, pensando que es el hombre quien manda y lleva, si no todas, la mayoría de responsabilidades económicas del hogar, que debe obedecerlo y que si le pega y la cela es porque la ama. Otras veces, las mujeres deciden terminar la relación. En un alto porcentaje, los feminicidios se presentan después de que la mujer decide terminar la relación y las amenazas se convierten en realidad. Entonces se puede concluir que el feminicidio es la última etapa de la violencia de pareja. El feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de serlo. Es este asesinato que ocurre por causas de discriminación contra la mujer, por la diferencia de poderes que existe en nuestra sociedad y el rol de subordinación que ha sido, digamos, condicionada o marginada a la mujer en nuestras sociedades. Hemos dicho que las mujeres enfrentan los mayores riesgos en sus hogares. El lugar más peligroso para una mujer es el hogar, es el lugar donde más muertes ocurren de las mujeres y es, digamos, ese tipo de asesinatos que se comete por parte de sus parejas o de sus exparejas, porque se desarrollan acciones como la persecución, el dominio, el control, y básicamente se producen siempre después de una historia larga de violencias. No ocurre que un ex esposo o un ex compañero o un compañero o esposo se levante un día diciendo
voy a asesinar a mi mujer, siempre hay un historial de violencias. Entonces esto es, digamos, como un patrón para que se perpetre el feminicidio. Siempre hay un patrón preexistente de hechos de agresión física, verbal, psicológica. En los muchos casos que ocurren en el país, muchas veces las mujeres han puesto en conocimiento a las autoridades previamente y las autoridades no actúan. Por eso creemos que este tipo de casos compromete la responsabilidad del Estado. Es decir, siempre son muertes anunciadas. Ocurre también justamente cuando las mujeres intentan salir del círculo de violencias. Justamente cuando las mujeres dicen, hasta aquí vamos, voy a terminar con esta relación, se despiertan por parte del agresor, de la pareja o la expareja, estos sentimientos de dominio y de pertenencia sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, y es donde se produce la decisión de asesinarlas. Digamos, esto es un patrón claro de los casos de feminicidio. Antes de la sanción presidencial de la ley Rosa Elvira Celi, solo se había proferido una condena por feminicidio. Lo había hecho la Corte Suprema de Justicia en marzo de este año. Fue por el homicidio de Sandra Patricia Correa, quien fue apuñalada por su expareja el 17 de noviembre de 2012. El victimario, Alexander Ortiz, se entregó a las autoridades 4 días después del crimen y la Fiscalía le imputó el cargo de homicidio agravado. El 18 de febrero del año siguiente, Alexander Ortiz fue condenado a más de 23 años de prisión, pero al mes, el Tribunal Superior de Medellín bajó la pena a 18 años, por considerar que el hombre dio muerte a su pareja por cuestiones pasionales relacionadas con los celos que sentía por el comportamiento de la mujer. La sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia señala que el asesinato de Sandra Patricia Correa no fue un crimen pasional motivado por celos, sino un homicidio contra una mujer por razones de género. Para la Corte quedó demostrado que Ortiz acechó a su compañera sentimental desde el 2009, cuando la persiguió desde su casa en el barrio 13 de noviembre en Medellín hasta una tienda en donde le propinó 9 puñaladas. Mientras la mujer se recuperaba de las graves lesiones, la amenazó con llevarse a su hija si lo sacaba de la casa. El maltrato siguió en el 2012, cuando Ortiz la sorprendió intercambiando mensajes de texto con otra persona. Incluso, después de que Ortiz se fue de la vivienda, le dijo a Sandra Patricia que sobre su cadáver se podía conseguir a otra persona. Según la Corte, la persecución continuó en los meses siguientes. El excompañero sentimental llamaba a Sandra todo el tiempo para comprobar que ella estuviera en la casa. Y todos los viernes, según cuenta la hermana de la víctima, se emborrachaba y llegaba para insultarla. No es una historia de amor, sino de sometimiento, de una mujer por un hombre que la considera subordinada y se resiste al acto civilizado de entender que la debe dejar en paz, porque ella ya no lo quiere, señala la Corte, que agrega: era evidente que el victimario la negaba como ser digno y con libertad, la discriminaba, la mantenía sometida a través de la violencia constante. Sigan con nuestra compañía luego de esta pausa. Según la Corte Suprema de Justicia, se causa la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Este entorno de la violencia feminicida, que es expresión de una larga tradición de predominio del hombre sobre la mujer, es el que básicamente ha servido de apoyo al legislador para considerar más grave ese tipo de violencia que se genera en un contexto de desigualdad y que se busca contrarrestar legítimamente con la medida de carácter penal examinada e igual con las demás de otra naturaleza adoptadas en la Ley 1257 de 2008. Significa lo precedente que no todo asesinato de una mujer es feminicidio y configura la causal 11 de agravación del artículo 104 del Código Penal. Se requiere, para constituir esa conducta, que la violencia que la cause esté asociada a la discriminación y dominación de que ella es objeto. Varios estudiantes del programa de Derecho de la Universidad del SINU Extensión Bogotá hicieron una serie de preguntas frente al tema.
Esto con el fin de aclarar el alcance de esta nueva ley. Si una mujer mata a otra mujer, ¿puede ser un feminicidio? Sí, puede haber un feminicidio cometido por mujeres, claramente. Si son parejas del mismo sexo, ¿también puede haber feminicidio? Bueno, eso digamos ya es un debate que no da tanto en función del hecho particular del asesinato, sino en unos debates más amplios que tenemos en relación con los derechos de los diferentes sectores. Entonces seguramente tiene una categoría que también está basada en la discriminación de esos sectores, pero digamos pertenece al LGBTI, que tiene digamos como unos derechos diferentes al grupo social mujeres. Entonces nosotros intentamos hacer como la diferencia, seguramente tiene categorías semejantes basadas también en la discriminación, pero intentamos mantener conceptos diferenciales para poder digamos defender adecuadamente los derechos de las mujeres, sin por eso decir que una cosa sea más grave que la otra, por supuesto. Si la pareja asesina a una mujer pero no hay antecedentes de maltrato, ¿quiere decir que no es feminicidio? Nosotras no hemos conocido casos, ninguno hasta la fecha, y la corporación siendo mujer ya tiene bastantes años, en que se haya proferido un caso de asesinato espontáneo, digamos. Siempre son historias marcadas de los casos que hemos acompañado, siempre son historias que tienen como antecedente un historial de violencias. Largo o corto, digamos, eso varía de caso a caso según las características de los hechos, pero siempre hay como una serie de características y de patrones que se ejercen en este tipo de casos. Nosotros tenemos un documento sobre cómo se documenta un caso de feminicidio, y entonces dentro de las cosas que encontramos son esos, buscamos para caracterizar un caso de feminicidio ese patrón previo de violencias, de cualquier expresión de violencia, porque no solo la física, sino también la psicológica, la sexual, la económica, digamos, hay una serie de violencias que se perpetran antes. Y también hay una serie de expresiones también de dominio sobre la vida, sobre las mujeres, de prohibiciones, de ejercicio de control, pues a manera de la propiedad, ¿no? O sea, es como una característica también de los hechos. Y pues el hecho también de que incluso en las investigaciones, ya cuando lamentablemente se perpetra el hecho, normalmente son casos que están en la impunidad, y también son casos en que usualmente, como ocurre en muchos casos de violencias contra las mujeres, se termina investigando a las mujeres, en este caso a las víctimas. Siempre tú vas a ver en un caso de feminicidio que son asesinadas estas mujeres, que la fiscalía investiga, digamos, cuál era la conducta de la mujer, si ella se portaba bien o mal, ¿sí? Si tenía un amante, entonces eso podría explicar entre comillas, los hechos, y son, digamos, conductas recurrentes que tú encuentras en ese tipo de investigaciones. Entonces son ciertos patrones de acción de la sociedad, de las parejas, de las exparejas, de la justicia, que te permiten calificar un hecho como feminicidio. En caso de que la víctima sea un hombre y existan antecedentes de violencia intrafamiliar contra él, ¿cómo se tipificaría el crimen? Pues la ley prevé el crimen como un delito agravado, porque hay una serie de agravantes para hechos de asesinato cometidos por parientes, parejas o exparejas, también familiares. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que la ley no prevé que el feminicidio sea más grave que el asesinato de un hombre, claramente. Lo que prevé la ley desde la 1257 es que se visibilice que hay un tipo específico de asesinatos, de contexto en que mueren las mujeres, que quiere ser denunciado como grave y que tiene que ser sancionado como grave por la sociedad. No tiene una mayor pena el feminicidio del asesinato agravado de un hombre, porque finalmente hasta ahora la expedición de la ley de Rosa Elvira Celis, hasta este momento eran dos agravantes diferentes, un agravante por el feminicidio y un agravante por la relación de parentesco familiar. Digamos, la agravante aplicaba igual en proporción. El punto es el mensaje que se envía a la sociedad, y lo que se quería decir era: hay una serie de delitos que se cometen contra las mujeres en mayor proporción, el Estado debería adoptar medidas para frenar esto, por ejemplo, atendiendo a las mujeres en el marco de las medidas de protección cuando ellas a tiempo van a solicitar ayuda a las autoridades, ¿sí? Y eso es lo que no se ha atendido, y seguimos con regulaciones adicionales nuevas como la ley Rosa Elvira Celis, que tratan de visibilizar eso, que hay un problema social llamado feminicidio, pero que no quiere decir que sea un asesinato más grave uno que otro de cualquier persona. Lo que justamente queremos decir es que el asesinato de mujeres no es menos grave. Por ejemplo, el término discriminatorio que usan los medios de comunicación
diciendo que se trata de crímenes pasionales, el mensaje que se envía con eso es que el asesinato de una mujer es común, es normal, no es tan grave, y si asesinan lamentablemente a un taxista en la calle, eso sí, digamos, salen los medios de una forma diferente diciendo asesinaron a un taxista y entonces hay una gran protesta. Lo que queremos decir con el feminicidio es que ese crimen es igual de grave a los otros crímenes. Sin embargo, en este momento esta ley significa un desafío para la justicia, pues no es totalmente clara en cuanto a lo que cambia respecto al Código Penal, más allá del aumento de la pena y en la manera como se debe tipificar este delito. ¿En qué se diferencia el feminicidio del homicidio? En nada. La única diferencia es en que la víctima es una mujer, pero es que en el homicidio también la víctima puede ser una mujer. Es que cuando hablamos de hombre y de mujer estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de diferencias de fondo por allá, de especies, no. Estamos hablando de la sola especie humana. Entonces, la víctima en el homicidio puede ser también una mujer. Y de hecho, entiendo que si la víctima es una mujer, en el homicidio me refiero, común y corriente, pero que no tiene nada que ver con el carácter, con la condición, con la naturaleza de mujer, entonces, pues sí, aplica la norma ordinaria, la norma común y corriente. Y cuando ya el delito se comete sobre esa base, ¿no? El delincuente actúa bajo las condiciones esas que prevé la ley, entonces se aplica la norma esa especial. Aquí vamos a tener un problema grandísimo cuando las cosas se vayan a tipificar para efectos de procesos penales, ¿no? Vamos a tener un cruce de situaciones que puede hacer difícil la aplicación de las normas. Bueno, lo que pasa es que la ley enfatiza, ¿no?, en algunas cosas importantísimas de lo que es una investigación penal. Es decir, tiene en cuenta que la víctima es una mujer y que el delito se cometió por esa condición y en las circunstancias que prevé la ley, para exigirle a los funcionarios mayor celeridad, mayor, presupuesto para todo lo que tiene que ver con esa investigación, presupuesto económico me refiero, porque tienen que crearse unidades especiales, porque tienen que hacerse cursos especiales, en fin. Sí creo yo que con esta ley pues se extrae del universo ese grande de investigaciones penales las que tienen que ver con homicidios donde la víctima es una mujer, donde se comete el feminicidio, mejor dicho. Y eso es muy positivo porque prioriza esas investigaciones. Eso sí es positivo, pero eso no es un asunto sustantivo, ese es un asunto de carácter procesal, de la investigación, de la recolección de pruebas, en fin. Bueno, como la normativa ordinaria, me refiero a todo lo que tiene que ver con lo sustantivo y con lo procedimental, no ha creado una situación de persuasión, de disuasión para los victimarios. De pronto era importante enfatizar en eso, en la mujer como víctima de estos delitos, como se enfatizó en su momento cuando la víctima era un menor de edad, los niños. De pronto sí era importante hacer ese énfasis en que había que proteger más allá de lo que protegen las normas ordinarias a las mujeres, porque estamos viendo unos episodios realmente dramáticos que son hasta tenebrosos. Uno no puede creer que en la práctica ocurra un suceso como el que ocurrió con esa señora Celia en el Parque Nacional. Es decir, un exceso de sevicia, en fin, un comportamiento tan extraño. Entonces sí, la ley desde ese punto de vista es positiva, es útil para esos efectos. ¿Qué pasará con las víctimas que hayan cambiado de sexo? Ese sí va a ser un problema bien grande, porque la norma especial, la de creación del feminicidio, es decir, el que va a ser el nuevo artículo 103A, parte de la base de la mujer, y la mujer en su condición de tal por razones naturales, ¿no? La mujer que nació mujer, porque nosotros sabemos que biológica y físicamente hay unas diferencias, ¿no?
Nosotros somos los recolectores, cazadores, que todavía nos mantenemos en esa condición que viene de la prehistoria, pero nos mantenemos y por lo tanto la musculatura es más apropiada para la fuerza, y un ataque en circunstancias normales, ordinarias, comunes. El ataque de un hombre contra una mujer es mucho más lesivo que el ataque de una mujer contra un hombre, a menos que sea una mujer pues luchadora, boxeadora, quién sabe qué. Pero en términos generales hay debilidad física. Y un hombre que se convierte en mujer, por mucho tratamiento endocrino que se haga, de todas maneras su físico va a ser el de un hombre. Entonces yo no creo que esas personas estén en esa condición de inferioridad, ¿no?, que la ley trata precisamente de superar, ¿no? Esa condición de inferioridad que hace que el legislador haya creado normas tan especiales precisamente para la mujer, por esa debilidad física me refiero. Entonces no concibo yo un hombre con su musculatura ordinaria que se haya hecho una operación de sexo y se haya convertido en mujer, vaya a cambiar la musculatura y la fortaleza y esas cosas. Pero será la jurisprudencia la que se encargue de dejar las cosas bien claras. Sigan con nuestra compañía, ya regresamos. Una forma de violencia más común de lo que creemos es la de los ataques con ácido que se cometen generalmente en contra de las mujeres. Después de India y Pakistán, Colombia posee el deshonroso tercer lugar. Este es uno de los tipos de violencia contra la mujer en la que se demuestra que el machismo puede llegar a límites aberrantes. Las víctimas de estos ataques quedan marcadas por el resto de sus vidas, con una grave afectación física, moral y psicológica. En Colombia, esta modalidad de crimen es considerado de tipo personal, como agredir a alguien a golpes, y las penas contempladas son poco severas, comparadas a los daños físicos y emocionales que dejan los ataques. Sin embargo, a raíz de la agresión sufrida el año pasado por Natalia Ponce de León, una de las peores que se ha presentado en el país, este tipo de ataque dejó de ser parte de esa Colombia silenciada e ignorada, y se demostró que a cualquier persona, sin importar su condición social, puede pasarle, lo que originó una petición masiva para el endurecimiento en las penas de quienes realizan este tipo de ataques. Para los expertos, esta práctica está sustentada en estereotipos discriminatorios hacia la mujer, buscando demostrar la superioridad del hombre o de infligir un castigo para someter sentimental o sexualmente. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2012, ocurrieron 295 ataques con agentes químicos, lo que representa una de las tasas más altas del mundo. De esta cifra nacional, la mayoría de los casos ocurrieron en Bogotá, con 69, seguido por Antioquia, con 50, constituyendo el 37% de los casos de violencia física en Colombia. El 83,8% de las víctimas de este tipo de ataques fueron mujeres entre los 26 y 35 años de edad, y el 79,5% de los agresores son hombres. De esta cifra, el 48,6% de los casos corresponden a mujeres cabeza de familia, y el 29,7% corresponden a personas jóvenes, razón por la cual en el año 2011 Colombia se situó en el escandaloso primer lugar de países en el mundo donde las mujeres sufrieron ataques con ácido, que no solo marcan y deforman sus cuerpos, sino que destruyen las posibilidades de una vida digna y libre de discriminaciones y violencias. Ya regresamos, sigan con nuestra compañía. Tatiana Andrea Grueso fue una víctima de feminicidio. Con 22 años y un hijo de 6, fue brutalmente asesinada por su compañero sentimental. Soy Gustavo Adolfo Grueso, más conocido en el gremio motociclista como Pulgarcito Grueso.
un enamorado de Colombia y una persona que ha trabajado la mayor tiempo de su vida en obras y cosas buenas por el país. Soy el padre de Tatiana Andrea Grueso, mi hija única mujer de 22 años que fue asesinada brutalmente. El día 15 de mayo fue asesinada por su compañero sentimental. Esto ha marcado mi vida de una manera impresionante, se han manejado conflictos internos. Después de que una persona se aleja de tu vida y pasa a formar parte del reino del cielo, se vuelve un conflicto la vida en la tierra para uno como familiar, porque empiezan preguntas, quedan incertidumbres, quedan momentos de pensar, de uno mirar qué va a hacer, a dónde va a buscar, quién lo va a ayudar, y eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Mi hija la asesinó el señor Diego Murillo. Si vale la redundancia, si pues no vale la pena decirle señor, pero este asesino asesinó a mi hija de una manera brutal. Le rompió dientes, boca, le partió la columna en dos partes, le laceró en diferentes partes del cuerpo. El dictamen de medicina legal fue de muerte violenta extrema, donde una mujer de tan solo 22 años fue asesinada por él, y aparte de que la asesinó, hacía que mi nieto durmiera con ella. Aún así, sabiendo que la había asesinado, en vez de haber dado parte de la autoridad o haber hecho alguna manera para solucionar en algo el crimen que había cometido, antes lo acabó de entorpecer más y agrandar, haciendo que mi nieto quedara también con ese trauma de saber que más adelante tendrá que enterarse de que durmió con su mamá estando muerta, ¿no? Después de que esto pasa, uno se da cuenta que el recuerdo que queda es impresionante. Las incertidumbres de uno como padre, como abuelo, como integrante de 5 hijos más que ahora me miran, y con esa mirada que siento que es hiriente, como diciéndome con la mirada, papá, ¿y qué? Asesinaron a nuestra hermana de una manera brutal y nos vamos a quedar así, nos vamos a quedar mirando al cielo, esperando siempre lo que dice todo el mundo, el reino divino que cobre justicia, y a veces eso no llena todo el vacío que queda dentro de una persona. Es momento de que la justicia colombiana se dé cuenta de la manera como está manejando estos casos. Es momento de que cada uno de esos políticos, de esos congresistas que se sientan en esas sillas a manejar un país tan hermoso como es Colombia, se empiece a dar cuenta que a estos asesinos hay que ponerles un freno, hay que detenerlos con una pena ejemplar para asesinos que hacen crímenes atroces como estos. Personas que atentan contra la humanidad de una mujer, no solo asesinan a esa mujer, sino que acaban con una familia, atentan contra los cimientos de los hogares, contra preguntas que uno como abuelo tiene ahora que contestar, de decirle a un nieto dónde está su mamá, quién asesinó a su mamá, por qué su mamá no está con él. Son preguntas que forman nudos en la garganta y hacen cada día más doloroso. Cada día que pase, más incertidumbre, más preguntas. Las personas que se acercan a uno le preguntan qué pasó, por qué la mató, pero qué fue lo que sucedió, y uno simplemente le toca quedarse callado porque no sabe qué contestar. Tatiana Andrea Grueso conoció a su asesino en noviembre del año pasado. Para su familia todo pasó muy rápido, y las pocas veces que vieron a Tatiana desde que se fue a vivir con ese hombre, notaron comportamientos extraños en ella, algunos morados en su cuerpo que justificaba diciendo que se había caído o que se había golpeado accidentalmente. El jueves 14 de mayo, Tatiana se encontraba en la casa de su abuela, muy cerca al lugar donde ella vivía con su hijo y con su pareja. A las 9:30 de la noche el señor la recogió. Cuentan sus familiares que estaba molesto, pues Tatiana se había quedado sin carga en su celular, por lo que no le contestó sus llamadas. 4 días después, el lunes 18 de mayo, Tatiana fue encontrada por su tío, pero durante ese tiempo, el presunto asesino se hizo pasar por ella en el teléfono, diciendo que estaba enferma y que no podía hablar. Incluso envió mensajes de texto a su nombre y le decía al niño que no molestara a su mamá, pues se encontraba enferma. Es cuando uno piensa que no es válido dejarla ir así nomás, que no, como persona, te tomas un reto, te sientes totalmente
desubicado, te sientes perdido en una Colombia a la que le has ofrecido tanto de tu vida, tantas obras sociales, tantas ayudas, tantas construcciones, tantos aportes que le hace uno a esta Colombia que ama, y cuando llega el momento de uno como ciudadano común de pedir ayuda a ese Estado que tanto uno ha apoyado para que Colombia cada día se vea mejor, ese Estado empiece a darle a uno como la espalda. Eso duele mucho. Cuando yo iba hacia el evento de las 2 ruedas en Medellín, el día 18, me llama el tío de mi hija y me dice: Gustavo, asesinaron a Tatiana, el desgraciado que vive con Tatiana la asesinó, no la dejó muerta, la mató. Yo me regreso, iba en ese momento en mi moto con un grupo hacia Medellín, iba en la Hacienda Nápoles, me devuelvo como un loco, llego a la casa, tiro maletas, salgo para allá, cuando llego encuentro la zona desastrosa, una habitación llena de sangre, síntomas de maltrato por todas partes, donde mi hija de alguna u otra manera agonizando con sus dedos untados de sangre escribía en la pared o intentaba dejar algún mensaje de auxilio para que alguien, no sé qué quería decir, pero algo como para que alguien identificara quién la estaba asesinando. Gracias a Dios tuve esa ayuda de familiares que me llamaron inmediato, llegué al lugar, ya mi hija la habían levantado del lugar, se la había llevado la SIJIN, el levantamiento que hace de cadáveres, y se la llevaron. Resulta que después me entero de una serie de cosas que no me cuadran, que son las que no me dejan tener vida, no me dejan dormir, no me dejan pensar, no me dejan reaccionar, no sé qué camino tomar porque veo falencias de la autoridad por todas partes. Primero me entero que el mismo señor que hizo el levantamiento se habla con un teniente o alguien de la policía, no estoy seguro del cargo, pero con una persona de Espinal, de la estación de Espinal, y le dice que en ese lugar había llegado un señor Diego Murillo y se había entregado diciendo que había asesinado a Tatiana Andrea en Bogotá, y resulta que este tipo llega y lo llamo yo y le digo por celular, le digo: señor, ¿cómo está? Habla con Gustavo Grueso, el papá de Tatiana, por favor, cuénteme, ¿usted tiene allá detenido? Sí, no se preocupe, señor, que él aquí está, y él de aquí no se va, estoy esperando es que me llegue una orden para trasladarlo a Bogotá. Yo quedo confiado, creo en lo que me dicen, tengo números de teléfonos, tengo números con las personas que hablé, y resulta que era una farsa. O sea, el tipo se entregó y el señor lo dejó ir, y al papá le mintió para que no pudiera mover nada para la captura de él, dándole así más o menos como un tiempo para que se escape. No sé qué hay detrás de todo esto, pero todo eso me tiene muy dolido, me tiene muy sentido que hayan engañado a un padre que tras del hecho se sienta dolorido por el asesinato brutal de su hija, y no sé qué relaciones tengan o qué ganas de ayudarle tengan a una persona que asesina a una mujer de una manera así, ¿no? Yo después me doy cuenta, porque afortunadamente por la red social que tengo de cantidad de motociclistas que saben en lo que vengo trabajando hace muchos años y saben mi amistad de amigo, severo amigo que soy, y les digo: muchachos, háganme un favor, averígüenme en esta estación, en Chicoral, averígüenme en el Espinal. Ellos van, preguntan y me falso, no hay ningún detenido, todo eso es falso, todo eso fue manipulado. De un momento a otro estaba en el cementerio enterrando a mi hija y me llaman y me dicen que el tipo lo habían capturado. Capturaron al asesino de mi hija, de su hija, don Gustavo, ¿qué se siente? Me llaman por celular, llego yo y digo: no, es que el tipo, señores del sepelio, que capturaron al hijo al asesino de Tatiana, no sé qué, todos aplauden, todos felices, es más, era un cementerio, la gente gritaba de alegría. Cuando un momento a otro me doy cuenta que era una farsa, todo fue manipulado, el tipo ni se había entregado, ni lo capturaron, se había entregado y lo dejaron ir. Eso es lo único verdadero que hay de la historia, y que la asesinó, ¿no? Y después de eso nadie me dio razón, nadie me dio ayuda, simplemente me citaron a la SIJIN, me dijeron que tenía que haber una orden de captura, me tuvieron allá como hasta las 10 de la noche, hasta que firmé y tuvieron todas las huellas y firmas de todo lo que quisieron, y cuando ya tenían lo que querían tener, ahí sí apareció que lo capturaron, y después no, vuelve y sale por televisión que se entregó. Entonces no entiendo, o sea, un asesino de estos, ¿por qué parece que la justicia lo protegiera? O sea, aparentemente, no estoy acusando a nadie, pero no entiendo por qué una persona que comete un asesinato atroz de estos reciba beneficios. No lo puedo entender, no puedo entender cómo un tipo de estos asesina a una mujer y él mismo en la cárcel o donde esté comiendo gratis de cuenta de los impuestos de los colombianos está diciendo: es fresco que eso en 4 años estoy afuera.
porque es que yo me entregué y entonces me rebajan la mitad, y aparte me porto bien y estudio y me rebajan la otra mitad, y si afuera mi mamá dice que se enferma o mi hermana dice que está mal porque no me ve, entonces ya en 3 años estoy libre. Para una persona de estas estar en la calle, me imagino nuevamente buscando una nueva víctima para hacerle lo mismo, ¿no? Entonces pido claridad, es lo que pido. No quiero que me vayan a salir el día del juicio con que es que mi hija la empujaron de para atrás y se mató. Y la justicia no condena ejemplarmente a este asesino. Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con esto, porque prefiero morir dignamente y no morir sintiendo mi nombre infeliz y débil ante el asesinato brutal que cometieron contra Tatiana Andrea Hueso. Después de que una familia pierde a un ser querido de una manera tan brutal como asesinaron a Tatiana, quedan muchas preguntas, quedan muchas interrogaciones, y uno se da cuenta que los medios de comunicación ponen interés porque empiezan a ver el amarillismo de las cosas. Uno piensa en su interior, bueno, se interesaron, vinieron, entrevistaron, al menos mostraron lo que está pasando, van a seguir interesados en esto. No, eso es falso. O sea, ahorita ya como ya pasó el amarillismo, ya se murió, entonces empieza a entrar Tatiana en esa etapa de borrar, de tapar, de que nadie lo vea, de que es algo que no se está viendo en Colombia. El que no crea esto, mire todos los días las noticias. En este momento en Colombia hay mujeres masacradas por todas partes, hay mujeres víctimas de golpes, de violaciones, de asesinatos, mujeres que son quitadas miembros de su cuerpo y por miedo a una amenaza de un esposo odioso, un esposo agresivo, no son capaces ni siquiera de poner una denuncia. Estamos llenos de personas agresivas que están desquitando su violencia contra las mujeres, y eso es lo que tenemos que acabar. Y la justicia colombiana, el Estado, el Congreso, tiene que pensar y tocarse el corazón, ponerse la mano en el corazón y decir, hombre, lo que estamos haciendo está bien. Si nosotros no condenamos un asesino como estos a una pena ejemplar, ¿qué le estamos diciendo a los asesinos que vienen futuramente? Le estamos diciendo, hágalo, que es más fácil asesinar a una mujer que orinar en un parque. Entonces, eso es lo que yo estoy entendiendo como padre. O sea, uno ahora no puedo entender cómo una persona asesina a una mujer y llega un padre a una URI de Colombia y dice, ayúdenme que tengo aquí la dirección donde está el asesino de mi hija. Y le digan, señor, es que eso, más bien pídale mucho a Dios y que lo ilumine y que le dé fuerza. Esa es la respuesta que tuve de varias URIs, que me tiene muy dolido esa respuesta. Porque yo creo que no es viable responderle a un padre así cuando está desesperado. No es viable que un padre llegue y diga, ¿dónde está el asesino? Es que estamos hablando de un asesino de mujeres, estamos hablando de un asesino de una mujer de 22 años, que yo ponía mi nombre en juego, que estaba seguro que él era. Hombre, si aquí en Colombia a uno lo detienen por orinar en un parque, aquí estamos en el Parque Nacional, y si yo orino aquí me llega un policía y me detiene 72 horas. ¿Cómo es? Y no necesita orden de captura, porque yo tengo muchos amigos que han orinado en un parque y les han metido 72 horas y no necesitan orden de captura. Entonces, ¿por qué yo voy y busco una ayuda? Digo, ¿dónde está el asesino de mi hija? Un policía que estaba al lado de él me buscó y me dijo, aquí lo tengo al frente. Si usted me dice, dígale a un juez, a alguien de una URI que me llame y me diga, esto es algo que no puede seguir pasando. Y necesitan una orden de captura para un asesino de una mujer. No entiendo eso de verdad. Quiero que ya termine esta violencia en este país contra la mujer. Quiero que no sucedan más asesinatos brutales de mujeres, y que el infeliz que se atreva a matar a una mujer violentamente también lo piense, porque las penas de aquí en adelante son grandes. El feminicidio en Colombia está buscando ser aprobado y queremos que ya no más asesinato de mujeres. Eso lo tengo muy claro. Y quiero que un asesino que asesine a una mujer de aquí en adelante se dé cuenta y sepa, que no se haga el estúpido y que no vaya a decir que es que no lo sabía. Son 50 años de prisión para una persona que asesine mujeres en este país. Gracias por su compañía y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Elementos de Juicio, una producción de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Sainún, Extensión Bogotá, para el canal Zoom.